Hoy nos toca un tema que nos dice, ¿quién puede amar tanto al mundo? ¿Sí? Ustedes sabemos que hay tres caminos para tropezar en el pecado. El mundo, nuestra propia naturaleza, como también el enemigo que es el diablo. Pero la pregunta es, ¿quién puede amar tanto al mundo? Y vamos a verlo en Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 21. La palabra de Dios dice así. Capítulo 3 de Juan, del 9 al 21. La palabra dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos a alguien que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, mucho se hablaba de los fariseos, que quienes habían hecho mucho cambio en la ley y para el perjuicio de todo Israel, porque no interpretaban bien la ley, no lo habían más bien al contrario. Las tradiciones habían sido un tropiezo para todo el pueblo judío. Aún así, estos fariseos, no todos, como acá lo vemos en esta lectura, en el Evangelio de Juan, el tal Nicodemo era un fariseo, un principal de la sinagoga. ¿Y qué había pasado con él? Él había visto, había escuchado tantísimas milagros que Jesús estaba haciendo en la calle, en los pueblos, en las aldeas, aún en Jerusalén, que era la capital. Y él, que se había admirado de lo que hacía, pero acá hay algo que nos da a entender que no solamente era él el que había pensado de la manera que él se expresa. Y dice, y viene Jesús de noche a una conversación con él personalmente. Y él le dice al Señor que, que no puede ser que él sea como
un hombre cualquiera, ya que los que había hecho, o sea, los milagros, nadie lo había hecho. Solamente aquel que está con Dios es el que lo puede hacer. O sea, ya estaba reconociendo él que Jesús era algo especial. Aún él siendo fariseo, conociendo la ley de Dios, conociendo todo lo de la ley, toda la fase religiosa, para él había omitido muchas cosas, lo que le va a decir el Señor. Y esa es la pregunta que le hace, porque le dice, pues, el fariseo le dice, ¿cómo es posible que pueda hacer tantos milagros que solamente lo puede hacer aquel que viene de Dios? Pero, y le dice pues el fariseo, Señor, el Señor le dice, pero yo he venido acá al mundo para salvar al mundo. Y el fariseo le dice, ¿cómo es posible? Y el Señor le dice, solamente es posible naciendo de nuevo. Y él se admira y dice, ¿cómo es posible que naciendo de nuevo yo, ya siendo viejo, pueda entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y el Señor le dice, muy bien. Y le dice, si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le vuelve a recalcar, le dice, ¿cómo yo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre, aún ya siendo viejo? Y el Señor le dijo, ¿cómo? Tú siendo maestro, tú siendo un entendido del pueblo de Israel, ¿no sabes esto? Le dice. Y el fariseo le dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y el Señor le dice, le aclara a él, le aclara a Nicodemo le aclara el Señor de que le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le aclara lo que debe nacer, el hombre debe nacer espiritualmente para poder ser salvado. Y no lo que ellos creían por aquel entonces, los fariseos, el pueblo religioso de los judíos, que perseguían a aquel que conocían al Señor, que predicaban su santo nombre. Aún así, este hombre ya tenía una cierta fe en el Señor, pero está muy débil. Estaba débil su fe, pero esa fe se fue incrementando día a día. Día a día se fue incrementando. ¿Por qué? Porque lo que hacía Jesús no se había visto ninguna vez. Vamos a ver lo que nos dice aquí Juan capítulo 12, versículo 42. Más adelante. 12:42 nos dice la palabra del Señor, nos dice lo siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaba para no ser expulsado de la sinagoga. Él estaba creyendo en Jesús, el tal Nicodemo, el principal, el fariseo, pero no lo confesaba públicamente, porque justamente lo que acabamos de leer nos dice lo siguiente: con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él,
pero a causa de los fariseos no lo confesaba para no ser expulsado de la sinagoga. Muchos creyeron, tenían su puesto, eran justamente los que gobernaban religiosamente al pueblo judío. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y este era un principal, un fariseo, era Nicodemo. Y vino de noche justamente para no ser descubierto, por lo que dice acá. Porque si él confesaba que creía en Jesús, ¿qué pasaba? Lo iban a expulsar de ahí, porque era un principal de la sinagoga. Entonces, se escondía bajo una hipocresía. Eso sucede muchas veces acá. Hoy actualmente muchas hipocresías lo estamos viendo. ¿Y cuál es eso? Porque muchos dicen yo busco a Dios, estoy con el Señor, pero no lo practican. Solamente son domingueros. No lo practican. No leen la palabra. Entonces no se alimentan de la palabra. Entonces su fe va a estar más débil que este Nicodemo, este principal, este fariseo. Es así. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 del 3:6. ¿Qué nos dice 3:6? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, de la carne. Le está diciendo lo que nosotros nacimos de la carne. ¿Sí? Pero cuando nacimos espiritualmente, cuando nosotros entregamos nuestras vidas y reconocemos a Cristo Jesús, que ¿quién es? El Cristo que murió por nosotros, que fue crucificado en la cruz, en el monte Calvario. Recién ahí nacemos y dejamos la vida vieja. Y el Espíritu Santo viene a tu corazón y eres sellado por el Espíritu Santo. Ese es el nacer por el Espíritu. Y en la carne hemos nacido cuando hemos nacido del vientre de nuestra madre. Aquí hay algo que tenemos que contrastar. ¿Cuál es el contraste? Es la carne para la carne, es nacido para la carne. Y la carne, a la hora que nosotros dejemos este mundo, la carne viene y se queda acá. Mas el espíritu va a quien lo dio. ¿Quién es el Señor? Ese es. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice 3:8? Vamos a ver 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nos dice que el viento, dice, mire, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá nos está diciendo que el Espíritu es como el viento, que está en todo lado, que no lo ves, no sabe de dónde viene, ni sabe de dónde va. El Espíritu está en todo lugar. Y eso lo sabemos nosotros los cristianos. Cuando la palabra nos dice, cuando hay 2 o 3 o más hablando en mi nombre, o sea, orando o tratando de una conversación que es de la palabra del Señor, Él está en medio nuestro. Es el Espíritu que está en medio
de esa conversación, de esa oración, de esa oración cuando se ora en grupo o en dos, o cuando se conversa entre varios, pero son las cosas del Señor. Él está en medio de él. Es el Espíritu del Señor, que es como el viento que está en todo lugar, en todo el mundo, lo cubre. Por eso que el demonio fue sujetado por el Espíritu Santo, sino que hubiera hecho tantas cosas, está sujeto por el Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver lo que nos dice el contraste en 3:14 y 3:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto y estaba Moisés dirigiéndolo, hubo una mortandad porque el pueblo era incrédulo, desobedecía diariamente, era rebelde el pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud de 400 años, sacaron y pasaron el mar Rojo, por intermedio de la obra del Señor, mediante Moisés, que su bastón lo puso al agua y el mar se abrió y pasaron en seco. Mas el ejército del faraón murieron todos. Entonces, el pueblo de Israel, a pesar de ver todos los días los milagros de Dios, la mano de Dios con ellos, que le daban los alimentos todos los días, se quejaban que no había agua y tantas otras cosas. Así somos nosotros. Nos quejamos. Nos quejamos, hermano. Ese es el pueblo. Cuando el Señor, en ese momento, cuando en una de las etapas que estaban pasando por el desierto, dice que el Señor los quiso castigar y comenzó las serpientes a picarle y murieron miles envenenados. Le reclamaron a Moisés y Moisés oró y Dios le dijo lo siguiente. Le dijo a Moisés: de este metal que es de cobre, puso una serpiente y ponlo en un asta, y todo aquel que es mordido por las serpientes, basta con mirarlo y sana. Este ejemplo que le da el Señor y esta salida que le da el Señor, esta sanidad que le da el Señor a ese pueblo rebelde, desobediente, incrédulo, que es el pueblo de Israel, que estaba vagando por el desierto durante 40 años, fue así. Todo aquel que estaba así picado por las serpientes venenosas, lo miraba y quedaban sanados. Esto nos da algo que a mí me dio la primera vez que lo vi, lo leí. Esta es una interpretación que contrasta con el Señor. Si bien la serpiente es un animal el cual mata al hombre envenenándolo, y el Señor le dice: ¿quiere la curación? Ya, pon ahí en un asta, y todo aquel que ve que está herido y que está mordido por la serpiente sanará inmediatamente. Y fue así. Pero cuando nosotros queremos contrastar con el Señor, hoy actualmente, ¿qué pasa, hermano? Hoy actualmente el incrédulo, aquel que no conoce al Señor, viene a los pies del Señor
y fija su mirada en Cristo Jesús, por no decirle, cree en Cristo Jesús, aquel que viene a los pies del Señor, deja su vida pasada y viene a los pies del Señor, mira al Señor y reconoce que es un pecador, que Cristo fue crucificado y mira la cruz del Señor, es sanado del pecado que ha llevado en su vida vieja y viene a los pies del Señor y encuentra la vida eterna. Es sanado. Eso es un contraste con lo que veía la serpiente. Y el Señor, todo aquel que viene a los pies del Señor y reconoce que es un pecador, reconoce que Cristo ha sido el Mesías, reconoce que Cristo derramó su sangre por todos los pecados habidos y por haber de él, entonces es reconocido por el Señor como un hijo suyo, como alguien que viene arrepentido y entrega su vida y cambia, y el Espíritu Santo lo sella en su corazón. Es algo similar, la representación de esa víbora del pueblo de Israel, con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que todo aquel que fija su mirada y cree en él es sanado, es salvado de la muerte eterna. Viene ¿a qué? A una vida eterna, no a la muerte eterna, sino a una vida eterna con Jesús. Ahí está representando esto, lo que hizo Moisés, lo que el Señor le dijo a Moisés. El Señor vino a salvar y no a condenar a nadie. Entonces vemos pues que cuando alguien confía en Cristo, fija su mirada en Cristo, nace de nuevo y recibe la vida eterna y recibe la vida espiritual. Cuando Jesús vino al mundo, lo vuelvo a replicar, cuando Jesús vino al mundo por primera vez, vino para ser salvado el mundo por él, y no para condenarlo. Creer es recibir vida y evitar el juicio venidero. El que no cree no solamente está perdiendo la vida, sino que ya ha sido condenado. Ha sido condenado. Entonces podemos decir, ¿quién es el que ama al mundo? ¿Quién es el que puede amar al mundo? ¿Quién es el que ama más al mundo? ¿O quién puede amar tanto al mundo? Si nosotros leemos Juan 3:16, ahí está nuestra respuesta, que nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creó al mundo. Acuérdense que cuando estaba Noé, el mundo se perdió. Y todos murieron. Todos murieron. Una destrucción. El pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Se fueron 2 ángeles y lo barrió. Los quemó con azufre. No quedó ni uno. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. El pecado ya se había desorbitado, ya había perdido. El hombre ya no valía nada ante Dios, porque era una condenación todos los días. No había hombre bueno, salvo.
Noé y su familia. Y en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham todavía le dijo al Señor, Señor, por 40 no vas a, por 40 que son fieles a ti, son buenos, ¿lo condenarás? El Señor dijo, no, no lo voy a condenar si hay 40. Y sigue Abraham diciendo, con eso le estaba diciendo, sí, no hay los 40, no hay. ¿Habrá 30, Señor? ¿Condenarás al mundo si haya 30 buenos? Tampoco. Y así se fue bajando, hasta que ya no le quedó número a Abraham. Y solamente estaba Lot, su sobrino, y su familia. Aún así, su mujer no fue salvada. Ya ustedes saben la historia. Pero es así como el Señor tiene misericordia. El Señor ama al mundo. Ama este mundo pecador. Y si demora su venida, es porque quiere que muchos sean salvados. Por eso está en Mateo 11:28, la gran comisión, nuestra obligación de predicar la palabra del Señor para que otros vengan también a los pies del Señor. Ese es el mandato, la gran comisión. Ese es lo que debemos hacer. Él es el que ama tanto al mundo, hermano. El Señor ama al pecador, pero no el pecado. Aquel que comete el pecado, ese ama al Señor, pero no el pecado. O sea, el Señor es el que ama. Nosotros mismos, con nosotros mismos, a veces detestamos a ciertas personas. Sí, detestamos porque lo vemos cochinos, sucios, porque lo vemos enfermo, porque acuérdense cuando vino Jesús, nadie se acercaba a los leprosos, nadie se acercaba, pero Jesús no, Jesús se acercaba, estaba ahí. Yo le conté hace poco que tengo un sobrino, que lo admiro, hermano, porque allá por el río, que está en el Rima, ese río, no sé cómo se llama ese río, había muchas personas indigentes, muy pobres, pero también había muchos drogadictos que se drogaban ahí para que la policía no le entregue. ¿Y sabe qué? Él y un pastor iban a predicarle la palabra del Señor. Generalmente era en la noche, porque ahí se encontraban en la noche, no estaban en el día. En el día estaban, generalmente eran los indigentes, o sea, la gente muy pobre que no tenía dónde dormir. Pero Cristo no se fijaba en la condición del hombre ni de la mujer. No se fijaba. Acuérdense de la ramera. Acuérdense de los 10 leprosos. Acuérdense, hermano. Por eso dice, ¿quién puede amar más al mundo? Cristo Dios. Porque ama su creación. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es el que tiene el amor verdadero, el amor que no tiene distinción. Por eso que cada vez que pecamos, hermano, Dios te ama y te perdona. Está siempre con los brazos abiertos para decirte, Fernando, ¿te has arrepentido? Ven a mis brazos. Sara, ¿te has arrepentido? Ven a mis brazos. Julio, ¿te has arrepentido? Ven para darte un abrazo. Él, hermano. Y él lo voy a contar, le voy a contar algo muy bueno, que a mí me ha ocasionado, me ha estremecido mi corazón. Este era un joven que estaba en su casa y amaba a la iglesia, pero tenía, como todos nosotros, tenía su defecto.
Pero él agarró y se fue a la iglesia. Y conocí a un joven extranjero. Le hablo esto que sucedió en Estados Unidos. Le encuentra en la iglesia un nigeriano. Pasaron así como 3, 4 meses y durante ese tiempo, este nigeriano, ¿qué pasaba? ¿Era un hombre común? Sí, era un hombre común, pero tenía muchas deficiencias. ¿Cuál era la deficiencia que tenía este hombre? Hombre joven, como él también, como el hermano, que contó y decía, este joven andaba en silla de ruedas. Andaba en silla de ruedas. Y a veces se iba en taxi porque se le había hecho tarde en la iglesia. Entonces nosotros teníamos que levantarlo para poder ponerlo en su asiento. Y muchos taxis no querían abrir porque se perdía tiempo, decía. Pero el hermano, él, te hablo de Lucas. Lucas, hermano, dice que nunca la había visto triste este hermano, siempre con la sonrisa, siempre alegre su corazón, desbordaba. Cuando conversaba con los hermanos, desbordaba. Y cuando conversaba, hermano, parecía media lengua porque no podía hablar bien. No podía andar porque estaba en silla de ruedas. Tenía mucha dificultad. Ahora, hermano, sabemos que hay dos tipos de hombre. Hay dos tipos de hombre. El hombre que es renegón, gruñón, le dicen, que hay en etapa de su vida que está tranquilo, pero que todo, si algo está preocupado por algo, ya comienza a criticar, le dice esto, ¿por qué me ha sucedido a mí? Y le dice al otro, qué sé yo, pero no está tranquilo, no está satisfecho. Este hombre no tiene así. Entonces, ese es el hombre común y corriente que hay muchísimo. Se cuenta por miles. Pero hay un hombre que está alegre todo el tiempo. Es el hombre que le dice gracias al que le ha ofendido, gracias al que le ha ayudado, gracias le dice. Para él no hay palabras que se exprese con tristeza. Muy raro se le ve en tristeza, me dijo. ¿Cuándo se le ve en tristeza? Se le ve en tristeza cuando un hermano se pierde en el camino del mal. Pero trata de buscarlo siempre. Es el primero en querer ir. Ese hombre común y corriente, pero con mucho defecto físico. Pero en la forma de vivir no tenía defecto. En su forma de vivir era alegre, hermano. Brotaba de su forma de ser alegría, sonrisa y agradecido en todo. Cuando le ayudaban los hermanos, ¿sabe qué hacía? ¿Sabe lo que hacía? Primerito levantaba la vista y le decía, Señor, gracias por mis hermanos. Bendícelos. Hermano, gracias. Primero se dirigía a Dios para decirle, Señor, gracias por los hermanos. Y en segundo lugar le decía, hermano, gracias, que Dios lo bendiga. Eso me hizo reflexionar, hermano. Porque a pesar de las circunstancias, este hombre joven no renegaba. No brotaba de su labio improperio. No brotaba de su labio una crítica. Eso me hace recordar a Job. A Job. Pero sí alababa a Dios.
Y no tenía vergüenza de decirlo. Por eso que cuando, esto me hace reflexionar que cuando a veces estoy preocupado, tengo algo, yo me pregunto y digo, si a ese joven que no podía caminar, estaba limitado, no podía caminar, no podía hablar bien, daba gracias a Dios, no renegaba, no criticaba a nadie. Al contrario, si alguien lo veía, le decía, hermano, te puedo ayudar. Así, hermano, así era. Limitado, pero con un corazón muy grande. Entonces me lleno de vergüenza si aquel que está limitado quiere ayudarte. No quiere ofender a nadie, pero la sonrisa brota de su corazón. Ese hombre joven ama a Dios, se alimenta de Dios, come con Dios a la hora de su almuerzo y su merienda. Sí, hermano, eso me da la impresión que come con el Señor, porque de sus labios solamente brota agradecimiento del Señor por lo que está así. ¿Cuánta gente que si estuviera así, estuviera renegando, estuviera, no sé, él dice que vive solamente del abono que le da el gobierno americano. Así es, hermano. Gloria a Dios por ese ejemplo que me hizo reflexionar. Él te ama, hermano. Cristo te ama y nos ama entrañablemente cuando no nos acordamos de Él. Así es. Tú no sabes